Muy estimados televidentes, a propósito de un incidente ocurrido hace algunas semanas en un hospital de aquí de Guadalajara, quiero hacer este comentario sobre la digna recepción de la Sagrada Eucaristía. El incidente fue que un sacerdote que visitaba a los enfermos del hospital para confesarlos y llevarles la Sagrada Comunión fue llamado a la cama de una enferma que iban a operar y pidió la comunión. El sacerdote se dio cuenta que esta mujer estaba viviendo en unión libre y le preguntó si estaba dispuesta a separarse pues, de aquel hombre. Y ella dijo que no, que lo que estaba pensando en ese momento era solamente en su salud, que lo demás no lo tenía pensado. Y entonces el sacerdote naturalmente ni la confesó ni le dio la comunión. Entonces los parientes se montaron en cólera y subieron las redes sociales que llaman el no sé qué Twitter o Facebook, no, lo que sea, montaron la protesta muy airada contra este sacerdote incomprensivo, duro, cruel, contra la iglesia también, etc. A propósito de este incidente desagradable, quiero hacer un comentario sobre la digna recepción de la Eucaristía. Nosotros creemos, porque así lo enseña el mismo Cristo y la iglesia, que el Señor está en la Eucaristía real y verdaderamente presente, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, y que para recibirlo se necesita estar en su gracia. Sin la gracia de Dios es en la amistad de Dios, y que por lo tanto una persona que tiene conciencia de estar en estado de pecado, pues no puede comulgar, tiene que confesarse para enmendar la vida y luego ya poder comulgar. Yo creo que como hay muchas personas que por falta de fe, por falta de respeto o por ignorancia se acercan a comulgar indebidamente. Me imagino que en las celebraciones multitudinarias hay mucha gente que se acerca a comulgar indebidamente. Como todos lo hacen, ahí se acerca a comulgar sin estar preparado. Dicen que en Estados Unidos, como son muy demócratas y todos tienen derecho de todo, cuando la gente asiste a misa, aunque no sean creyentes o no estén preparados o vivan mal, exigen el derecho de comulgar por haber participado en la misa. Y así profanan terriblemente el sacramento de la Eucaristía. Aquí entre nosotros hay gentes pues, que tuvieron formación cristiana, que llevaron hasta un cierto tiempo una vida normal de cristiano y con frecuencia de sacramentos, se mete en una situación de pecado, pues digamos en adulterio, en una unión libre, y luego le llegan las ganas de comulgar, y van y comulgan y dicen, al cabo es que Dios me es bueno y me perdona, ¿no? O yo me confieso con Él. O van y se confiesan, hacen una confesión mal hecha, porque no dicen al sacerdote su situación de, por ejemplo, de unión libre. Le dicen los pecadillos que cometieron ahí cuando se robaron unas cebollas en el mercado, que se pelearon con la comadre, cosas de esas, pero que estaban en pecado, en una situación de pecado, no se lo dicen. Hacen una confesión mal hecha y luego una comunión sacrílega. Eso de confesarse con Dios, pues es como si no hubiera iglesia. No. El poder de perdonar los pecados lo tiene el Señor, pero se lo dejó a la iglesia. No hay que ignorar aquel pasaje de San Juan, en que Cristo resucitado les dice a los apóstoles, reciban el Espíritu Santo. A quien perdone los pecados les son perdonados, al que se los retengan les serán retenidos. La Sagrada Escritura, citemos a San Pablo, en su carta primera a los Corintios, el capítulo 11, a propósito de las celebraciones de la Eucaristía. Después, como a veces pasa también con nosotros, después de la Eucaristía había un ágape fraterno, así una comida fraterna, como quien dice de traje, como decimos acá. Y San Pablo reprende duramente a la comunidad por dos cosas. Los riquillos llevaban sus buenas canastas, ¿verdad? Bien provistos de alimento y de vinos. Y los pobres pues a veces no llevaban casi nada y no compartían, y ese era un pecado de egoísmo. Y estando en la Eucaristía donde Cristo los alimenta a todos, pues había que compartir. Y además se emborrachaban, o sea que tomaban nada más, se hartaban y se emborrachaban los que llevaban mucho.
Y entonces dice aquellas palabras que son una amonestación para todo creyente a través de los siglos. Examínese a sí mismo el hombre antes de tomar este pan y este vino, porque que lo come y lo bebe indignamente, se come y se bebe su propia condenación. Ahí está en la carta primera a los Corintios, capítulo 11, palabras muy claras. El Catecismo de la Iglesia Católica, que resume toda la fe de la Iglesia, publicado con autoridad del Papa Juan Pablo II, dice que los que tengan, cuando comenta este pasaje, que el que tenga conciencia de pecado grave, antes de comulgar se confiese, lo dice muy claramente, el que tenga conciencia de pecado grave no se acerque a comulgar sin haberse confesado. Y si citamos al teólogo más grande de la cristiandad, a Santo Tomás de Aquino, a él se le encargó componer la liturgia para el Corpus, por ahí en el año 1264, y compuso aquel maravilloso himno, Laudación, alaba, oh Sión, a tu Dios, ¿verdad? A tu Salvador. Y en ese himno trae unas estrofas que hablan de la comunión, cómo debe ser y cómo no debe ser. Dice, la Eucaristía es vida para los buenos, muerte para los malos. La toman buenos y malos, pero es vida para los buenos y muerte para los malos. Lo dice muy claramente en esas estrofas del himno Laudación de la liturgia del Corpus Christi. Por lo tanto, quiero terminar diciendo que este sacerdote obró rectamente, obró conforme a la doctrina de la Iglesia, a la enseñanza de la palabra de Dios. Quiero decirles que no es que la Iglesia juzgue el interior de las personas. Si una persona está en pecado o no está en pecado, solamente Dios lo sabe. Pero externamente hay situaciones de pecado. El que vive en unión libre, pues está en situación de pecado. El que está robando y no devuelve lo robado, pues está en situación de pecado. Eso externamente está en situación de pecado. Y seguramente también por dentro también está manchado, pero bueno. El que esté en situación de pecado, la Iglesia no lo rechaza. No le cierra las puertas. Lo exhorta a que haga oración, a que participe en la vida de la Iglesia lo más que pueda, a que haga obras de caridad para que le pida a Dios que le dé la gracia de la conversión. Y una vez convertido, rectificada la vida, pues pueda participar de los sacramentos con los que crece la vida cristiana, con los que se alimenta el cristiano, que son la confesión para borrar el pecado y la Eucaristía para darnos la vida de Cristo nuestro Señor. Tenemos ese regalo inmenso de la Eucaristía, es pan de vida eterna, lleva una promesa del Señor, el que coma de este pan vivirá para siempre. Acerquémonos a Él pues dignamente y nadie se atreva, si tiene conciencia de pecado grave, a acercarse y profanar el cuerpo del Señor. Dios los bendiga.